Un video reciente ha estado circulando y el mismo mensaje también se puede escuchar al ver a un número de maestros cristianos populares en línea que proclaman que el arrepentimiento no es necesario para la salvación o que el arrepentimiento no implica alejarse del pecado, sino también que cualquier persona que predica tal cosa es en realidad un maestro falso y no se salvan a sí mismos. A medida que examinamos la doctrina del easy believism o credulidad fácil, si es o no un enfoque bíblico de la salvación. Bienvenidos de nuevo a Good Fight Radio Show. Soy su anfitrión, Chad Davidson de Good Fight Ministries. Y en el episodio de hoy vamos a estar mirando a un número de maestros populares o incluso un youtuber popular, ya que vamos a entrar en eso un poco más tarde, enseñando que volverse del pecado, que arrepentirse no es necesario. Y de hecho, cualquiera que diga que es necesario venir a Jesús, arrepentirse, venir a Él, es en realidad un falso maestro. Y si usted cree eso, en realidad no es salvo. Así que conmigo para discutir si eso es verdad o no, está nada menos que el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, el pastor Joe Schimmel. Decir que la enseñanza del arrepentimiento, que usted enseña el arrepentimiento y que debes arrepentirte para ser salvo, te convierte en un falso maestro. Es triste. Muchos de estos chicos solo se sientan y hacen videos en lugar de salir a compartir el evangelio en la calle. Seguro algunos lo hacen y mostraremos uno de esos chicos, pero ¿estará difundiendo el mensaje de Dios sobre el arrepentimiento y la salvación? Esa es la pregunta. Pero Chad, es impactante y blasfemo llamar a Jesús un falso maestro de esta manera. Jesús dijo que a menos que se arrepientan todos perecerán igualmente. Él lo hizo una condición de salvación. Lo dijo 2 veces Lucas 13:3 y 13:5 en por si se lo perdieran la primera vez. Él dijo que predicáramos el arrepentimiento para la remisión del perdón de pecados como parte de la gran comisión en Lucas capítulo 24 alrededor del versículo 47. Entonces, ¿es crítico que entendamos que Pedro era un falso maestro? Pedro dijo que Dios quiere que todos se salven. Él no quería que ninguno pereciera, sino que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Así que esto es tan crítico, Chad, que cuando nos fijamos en la Escritura, siempre decimos que la falsa enseñanza conduce a una vida errónea y la doctrina equivocada también. Y también podemos decir que las mentiras llevan a la pérdida de la vida, porque hay consecuencias. Así que si estamos compartiendo esta mentira de que, solo cree en Jesús en tu mente, puedes seguir visitando prostitutas y adorar al diablo y todas estas cosas, no tienes que salir de lo oculto, incluso convertirte en un asesino. ¿Qué voy a decir? ¿Estarás bien? Vas a escuchar eso de uno de estos falsos maestros, uno popular de sus propios labios. Estás haciendo creer a la gente que no tengo que arrepentirme. Bien, genial. Y millones de estas personas escuchan este mensaje, y muchos de ellos no se arrepienten, viven en su rebelión a Dios. Pero ellos dicen, yo escuché a este maestro popular decir esto, e incluso podrían ir a la iglesia y no arrepentirse. Estas doctrinas van a llevar a una tonelada de gente al infierno, y muchas van a ser los que están oyendo de los labios de Jesús en Mateo 7: apartaos de mí. Nunca os conocí, obreros de iniquidad. No hicisteis la voluntad del Padre, en otras palabras. Continuasteis en vuestra iniquidad, no os arrepentisteis, y están perdidos porque, como Jesús menciona, son falsos profetas o engañados por falsos profetas. Este surgió, y a veces como un ministerio, vemos diferentes clips en línea y los enviamos el uno al otro, preguntando, chicos, ¿estás viendo esto? Esto realmente está lastimando mi corazón y no puedo creer que la gente enseñe tal cosa. Y Joe, este es un clip que vi e inmediatamente pensé, Joe, tienes que ver esto. Esto es lo que este tipo está compartiendo. E incluso antes de reproducir su clip, este es un tipo llamado Cassidy Campbell y en realidad se gana su dinero en YouTube. Y si vas a su página secular, que es realmente lo que es, verás blasfemias, verás sus bromas y demás. Y es interesante porque ya lo has mencionado, es algo de lo que hablamos mucho. Cuando se trata de mala doctrina conduce a la mala vida. Muchas veces la ortodoxia, las cosas que crees como que van a la ortopraxia y cómo practicas. Así que quiero que escuchen, este es Cassidy Campbell hablando sobre el arrepentimiento y lo que significa. Es gracioso como la gente predica que necesitas arrepentirte de todos tus pecados para ser salvo, cuando la frase arrepiéntete de tus pecados ni siquiera se encuentra en la Biblia una sola vez. La Biblia dice arrepiéntete. Pero estas personas añadirán de tus pecados justo después cuando no dice que están añadiendo a la palabra de Dios. Usted sabe, arrepentirse solo significa cambiar de opinión o volverse. Puedes arrepentirte de hacer algo bueno e ir a hacer algo malo. Puedes arrepentirte de hacer algo malo e ir a hacer algo bueno. ¿Y sabes quién se arrepiente más en la Biblia? Dios.
Entonces, ¿cómo podría arrepentirse significar volverse de sus pecados si Dios se está arrepintiendo? Dios tiene 0 pecados. Dios es perfecto. Así que estas personas que predican son mentirosos. ¿Sabes, Joe? Quiero decir, estoy viendo la argumentación errónea utilizada por este hombre. Obviamente lo ves diciendo, tienes que arrepentirte de cada pecado que tienes. Eso significa que tienes que ser perfecto o algo así. Y luego es interesante, Joe, porque él utiliza lo que llamamos la criteria de palabras exactas. Y esto es algo que es usado por los musulmanes. Ellos dirán, ¿dónde dice Jesús? Y lo sacaron de un falso maestro, un falso profeta llamado Ahmad Didat, donde dijo, ¿dónde dice Jesús? Yo soy Dios, no hay una sola adoradme. declaración inequívoca en ninguna parte de la Biblia donde Jesús diga soy Dios o donde diga adórame. Hay muchas veces en las que Jesús acepta la adoración, en las que se llama a sí mismo Dios, se llama a sí mismo el gran yo soy, y podemos ver claramente eso en las Escrituras. Pero la gente hará esto. Déjame tener un criterio de palabras exactas. Y entonces como que le das la vuelta porque puedes decir algo como esto con los musulmanes. Bueno, ¿dónde dice Jesús que no soy Dios? No me adoren. Exacto, exactamente. Y como él no dijo eso, supongo que ese es el criterio que usarán. No necesitas arrepentirte nunca de tus pecados y eres salvo si solo crees en tu mente. Este es el criterio de las palabras exactas. Es falaz. No tiene sentido. Y puede sonar muy bien en la superficie. De hecho, otro tipo que era, y ni siquiera tenemos el clip aquí, pero es algo que había visto que ha estado compartiendo otro famoso falso maestro que utiliza exactamente los mismos argumentos que este hombre está utilizando. Y este tipo más o menos comparte todos sus clips de él. Otro tipo estaba diciendo que nunca dice que usted necesita amar a Jesús en la Biblia. No puedes encontrar eso. Bueno, el problema es que Jesús dice que ames al Señor, a ese Dios con corazón, alma, mente y fuerza. ¿Y entonces qué? Jesús es Dios. Bueno, pero Gálatas no obstante. 5:6, solo muy rápido, la fe Amen. trabaja a través del amor. Así que la fe es en realidad una confianza amorosa. Amen. Amén. Así que si lo haces, si la fe está desprovista de cualquier amor a Dios, no es verdadera fe. El criterio es ridículo y puedes ver que es manipulador y puede sonar bien en la superficie. Pero, como saben, hemos estado repasando Proverbios 18 con un grupo de jóvenes adultos y el primero en defender su caso parece correcto hasta que alguien se acerca y lo examina. Así que, Joe, examinemos la versión de Cassidy Campbell de lo que sea que esté llamando este enfoque. Pero esta falta de arrepentimiento o su idea de arrepentimiento. Hay varios errores con respecto al arrepentimiento, por el cual la persona que al receptor del Evangelio, entre comillas, se le miente con varias versiones. Una es la que abordamos al principio del programa, es que hay escrituras muy claras, aunque las escrituras enseñan claramente que el arrepentimiento es necesario para la salvación y es el aspecto inicial de la fe. Y podemos desglosar eso en un poco, porque mencioné que Jesús dijo, a menos que acepten y se arrepientan, o todos perecerán de la misma manera, ¿cierto? Pablo habla de arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Una y otra vez. De hecho, hicimos un mensaje entero hace solo unos meses en la hermandad aquí, en la capilla Esperanza Bendita, solo 1 tonelada de diferentes escrituras que muestran que el arrepentimiento está ligado a la salvación para el perdón de los pecados. Sin embargo, algunos de estos chicos dicen, sí, usted debe arrepentirse. Sí, eso es cierto, usted tiene que arrepentirse, pero es solo un cambio de mente en la creencia de que Jesús murió por sus pecados. No implica volverse de las tinieblas y del diablo y volverse a Cristo. Esa es otra mentira. Así que ellos dirán, oh sí, tienes que arrepentirte, pero arrepentimiento solo significa un cambio de mente. La palabra griega, metanoia, para arrepentirse, significa cambio de mente. Pero tienes que mirar su contexto. ¿Cambiar tu mente acerca de qué? ¿Tiene que ver con solo cambiar de opinión acerca de creer que Jesús hizo algo por ti? ¿O significa cambiar de opinión en lo que respecta a volverse a Él en la fe, abrazándolo como tu Señor y Salvador? Y Jesús habló muy claramente de que hay un camino a la destrucción en el que todos estamos antes de venir a Cristo, ese camino que lleva a la destrucción. Jesús habló de apartarse de ese camino, ¿verdad? Ir al camino estrecho, el camino que conduce a la vida. De hecho, en Mateo capítulo 7, verso 13 y 14, Él dijo, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y muchos van por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo encuentran. Así que obviamente, si vas a ir por la puerta angosta, que es Jesús, eso significa que estás tomando la rampa de salida de la puerta ancha, el camino ancho que lleva a la destrucción. Eso es arrepentimiento.
El arrepentimiento es un giro espiritual de un grado 80, por el cual te vuelves para poner tu fe en Cristo, y ahí es donde la gente malinterpreta lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no son buenas obras, no somos salvos por buenas obras. Bien, así que si alguien dice que tu arrepentimiento está trabajando para tu salvación, no está trabajando para la salvación más de lo que la fe está trabajando para la salvación. La Biblia describe el arrepentimiento como ese aspecto de volverse que es un aspecto de la fe. Hebreos capítulo 6, versículo 1 nos da la naturaleza del arrepentimiento. Lo define como el volverse de obras muertas. Dice, arrepentimiento de obras muertas, que es pecado. Arrepentimiento de algo y hacia la fe en Cristo. Ves que no puedes. Pon fe en Cristo, a menos que te apartes de las tinieblas. Si permanezco en las tinieblas, realmente no me estoy acercando a Cristo, y espero que la bombilla espiritual se encienda para un montón de ustedes por ahí. Para entender realmente cómo funciona esto, es casi como si tuvieras que ir a Hawái, y eso es el paraíso, pero te niegas a dejar Las Vegas. Pero todo lo que tengo que hacer es irme. Oh, pero no les enseñes a tener que dejar Las Vegas. Bueno, no puedes llegar a Hawái a menos que dejes Las Vegas, y todo eso es parte del mismo movimiento de fe. Así que el arrepentimiento es un aspecto de la fe. Así que es crítico que entendamos que Chad, la naturaleza misma del arrepentimiento como se describe, y puedes buscarlo por ti mismo en Hebreos 6, uno es el arrepentimiento de las obras muertas del pecado, y la fe hacia el Señor Jesucristo. Esos son dos aspectos diferentes de lo que trae la conversión, pero la salvación ni siquiera viene por eso. La salvación dice que es por gracia, por medio de la fe, no de ustedes mismos, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Así que nuestro volvernos ni siquiera nos gana nada, solo nos volvemos a Él para recibir el regalo gratuito. Él es el que murió por nosotros en la cruz, Él es el que pagó por nuestros pecados, no tiene nada que ver con ganarse tu salvación. De hecho, si le dijera a alguien, hey, ¿sabes qué? Si dejas de escarbar en el bote de basura ahí mismo, amigo, te acabo de hacer este hermoso sándwich de jamón y te lo puedes comer. Bueno, él se niega a voltearse del bote de basura, pero digamos que se voltea. Él dice gracias por el sándwich de jamón. ¿Alguien diría, oh, es grandioso como trabajaste por ese sándwich de jamón? No, él solo se volteó del bote de basura y recibió un regalo gratis. Sería ridículo si él fuera por ahí diciendo, yo trabajé por este sándwich de jamón. Es ridículo para los hombres decir que Ray Comfort u otras personas que enseñan arrepentimiento, como nosotros, o que Jesús o Pablo o Juan el Bautista, estaban enseñando una salvación de obras, porque dijeron que tenías que arrepentirte para ser salvo. Así, Chad, ¿por qué no trabajamos nuestro camino a través de algunas de estas escrituras que son muy claras al respecto? Y vas a obtener tanto de las escrituras como probablemente obtendrás en cualquier mensaje de media hora cuando Chad y yo hagamos esto. Obviamente solo tenemos media hora. Tenemos 3 clips que estamos tratando de reproducir hoy. Usted sabrá si llegamos a través de ellos si usted ve 3 clips en este episodio. Pero también puedes ver a Joe. Hizo un mensaje no hace mucho tiempo en nuestra capilla Bendita Esperanza, Simi Valley, un domingo llamado La Gran Omisión. Y es específicamente hablando de cómo, cuando el evangelio es compartido muchas veces, al igual que este tipo y otros, cuando están tratando de ser estos teólogos en línea, en última instancia, están omitiendo la parte del arrepentimiento. Pero Joe, sé que tenemos una tonelada de escrituras para repasar. Solo quiero dar a alguien un recurso extra, porque sé que solo podemos revisar tantos en el poco tiempo que tenemos aquí. Y así la Biblia enseña claramente, Chad. Somos salvos por gracia, a través de la fe. Si la Biblia nos dice que la fe genuina, como dice Santiago, dice, igual que el cuerpo sin el espíritu está muerto, como cuando tu espíritu deja tu cuerpo está muerto. Él dice que la fe sin obras está muerta. Él dice que los demonios creen y tiemblan. Su punto es que ellos no son salvos, aunque tengan alguna clase de evidencia de que creen. Pero alguien que dice, oh, si yo soy salvo porque creo que Jesús murió por mí. Bueno, si realmente estás poniendo lo que la palabra pistis en griego, que a menudo se traduce como fe o fidelidad, se refiere a realmente inclinarse y confiar en Jesús. Y es importante entender que Juan el Bautista, desde el principio en Mateo, capítulo 3, verso 8 y también verso 10, él nos advirtió, porque este caballero aquí dice que no tiene nada que ver con volverse de los pecados, que arrepentimiento no es volverse de los pecados. Quiero que veas cuántas escrituras claramente lo hacen tan claro que nunca encontrarás escrituras que digan, sí, el arrepentimiento no significa nada acerca de volverse de los pecados, pero encontrarás muchas escrituras que te muestran que el arrepentimiento implica volverse de los pecados. Capítulo 3 de Mateo, Jesús está reprendiendo, o debería decir, Juan el Bautista está reprendiendo a los fariseos, los líderes religiosos que se niegan a volverse de sus pecados a Jesús, y él les dice, en el versículo 8, que produzcan buenos frutos de acuerdo con el arrepentimiento. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene buen fruto, y Jesús continúa diciendo en el versículo 10 que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será arrojado al fuego y quemado en Juan capítulo 3. Este caballero cita a Juan 3:16, que Dios amó al mundo hasta el punto de dar a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero no continuó leyendo, creer. La verdadera confianza en Jesús implica, como Jesús continúa diciendo, pasar de las tinieblas a la luz.
De hecho, Jesús continúa diciendo que para aquellos que no creen en Él, que están condenados, el juicio ha llegado. Como se revela en el versículo 19, porque aman más las tinieblas que la luz y se niegan a venir a la luz. Jesús dice, por lo que no vienen a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Así que la verdadera creencia implica volverse de las tinieblas a la luz. En Juan capítulo 12, versículos 34 al 36, otra vez, Jesús habla de convertirse en hijos de la luz. Pero Él habla de cómo ellos son hijos de la oscuridad, pero deben convertirse en hijos de la luz. Así que cuando vienes a Cristo, dejas la oscuridad, adherirte a Cristo como la luz del mundo y tu salvación. Y en caso de que alguien se pregunte si Juan realmente entendió las palabras de Jesús de esa manera, todo lo que tienes que hacer es leer Primera de Juan. Y él nos deja saber que estos tipos son maestros falsos cuando nos advierte acerca de las personas que están enseñando falsamente a lo largo de Primera de Juan. Advierte sobre los gnósticos y, por cierto, los gnósticos eran los que enseñaban que realmente no tenías que tener moral o alguna transformación en tu corazón, algún fruto. De hecho, estos tipos están diciendo básicamente todo el mundo que enseñó durante los primeros 1800 años de historia de la iglesia, en su mayor parte, era un falso maestro. Porque si se trataba de presbiterianos, o luteranos, o anglicanos, o wesleyanos, o los metodistas y arminianos, etc., todos ellos enseñaron el arrepentimiento. No hubo desacuerdo en cuanto a si había que arrepentirse de su pecado o no. Eso es un recién llegado que no comprende lo básico de este sistema de creencias a menos que se remonta a los gnósticos que eran herejes. Pero Chad, sabemos en Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas advierte que a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Por supuesto, Pablo dice que profesan conocerlo, pero por sus obras lo niegan. Así que, mientras vemos más escrituras sobre esto, en 1 Juan, escucha esto primero. Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, continúa diciendo. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego el 1 Juan 2:4 dice esto, Él que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en Él. Entonces en el verso 9, Él dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Chad, es abundantemente claro que no puedes decir, oh, sí, yo creo en mi mente, pero no tengo que arrepentirme. Tienes odio a la gente, estar amargado hacia la gente, ser desagradable, tener sitios web sucios, y lo que tienes y, oh, todo está bien. No, si estás en las tinieblas, amén, no estamos estás en la repasando luz. Primera de Juan ahora mismo con nuestro grupo de jóvenes, y es genial porque empiezas en el versículo 5 y el hecho de que vio, oyó y tocó a Jesús. Es por eso que usted sabía que Él no es solo un espíritu. Esta conciencia de Cristo que los Richard Rohr y los otros gnósticos quieren enseñar, incluso los gnósticos modernos como Richard Rohr, etc. Y Joe, cuando llegas a Primera de Juan, capítulo 3, después del capítulo 1, que lo deja muy claro, Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto. ¿Y luego qué? Es grandioso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El capítulo 2 no solo nos dice, escribo estas cosas para que no pequéis, sino que si pecáis, tenéis un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, Él es obviamente una propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. El mismo mundo, ¿cierto? Que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y entonces miras eso y luego vas a Primera de Juan, capítulo 3, y es verdaderamente claro. No puedes eludirlo. Él te está diciendo cómo identificar a los que son hijos de Dios versus los hijos del diablo. Y estos tipos dirían es solo que solo por lo que que dijeron piensan. Jesús, ellos creen en Jesús. Bueno, Primera de Juan, capítulo 3 diría completamente diferente en Primera de Juan, capítulo 3. Dice que el que practica la justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio. Pero Jesucristo vino a destruir las obras del diablo porque los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios, manifiestos, fáciles de ver por lo que practican, por los frutos que dan. ¿Y qué indica esto? Estos son falsos maestros. Y en Primera de Juan, capítulo 3, que dice, habla de odiar. Los llama asesinos. Y si usted odia a su hermano, y mucho menos si usted comete asesinato real, Joe, que vamos a repasar en un clip muy corto, dice que usted no tiene vida eterna morando en usted, porque la vida se encuentra en el Hijo Amén. y Él no es es tan asesino. importante entender algo del contexto de 1 Juan. Y me alegra que estemos hablando de 1 Juan, porque él cita a Jesús en Juan capítulo 3.
Bueno, vamos a ver lo que Jesús enseñó. Por la mujer sorprendida en adulterio después de que él la perdona, pero le dice, vete y no peques más. ¿Qué pasa si ella volvió y se acostó con un montón de tipos y continuó en ese estado? Bueno, Pablo diría, no te dejes engañar, los adúlteros no heredarán el reino de Dios, que probablemente deberíamos entrar en eso también un poco más tarde. Pero Chad, es interesante que los gnósticos creían que en realidad no tienes que convertirte. De hecho, solo definen el pecado de distancia, que están en una salvación a través de la gnosis, en lugar de a través del sacrificio de Cristo. Pero el día moderno, modificadores de gracia, que cambian la gracia en libertinaje. A Primera de Juan simplemente destruye su argumento. ¿Cómo podrían, con buena conciencia, leer Primera de Juan y decir, si yo puedo vivir una vida malvada y puedo ser un odiador y un asesino en mi mente, mi corazón y en rebelión, etcétera, pero todavía soy salvo? No puedes hacer eso. Le pido al Señor que ayude a estos chicos. Nuestra oración ha sido, y oramos incluso antes de salir por estos chicos, pidiendo, Señor, los que están siendo desviados por ellos, Señor, sálvalos de esta oscuridad, sálvalos a la luz. Jesús dijo, cuando estaba tratando con aquellos que lo rechazaban, negándose a poner su confianza en Él. Escucha lo que dijo en Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y condenarla porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y de hecho un mayor que Jonás está aquí ahora. Jesús dijo que se arrepintieron y van a estar allí en el juicio porque se arrepienten y ustedes no se están arrepintiendo. Y en caso de que alguien diga, oh, bueno, sí, bueno, tal vez cuando Jonás les decía que se arrepintieran, ellos solo tenían que creer el mensaje de Jonás. Ellos no tenían que volverse a Dios y alejarse de su idolatría y todo lo demás. Bueno, miren lo que leemos en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10, cuando Dios vio sus obras, que se volvieron de su mal. ¿Vieron eso? Eso es lo que Jesús llama arrepentimiento, ¿verdad? Porque la palabra aquí es cuando Dios vio sus obras, y la palabra arrepentimiento no se utiliza en Jonás. Jesús dice que eso es lo que hicieron, y lo leemos, lo que hicieron aquí, cuando Dios vio sus obras, que se convirtieron de su mal camino. Entonces Dios desistió en cuanto a la calamidad que había declarado que traería sobre ellos, y no lo hizo. Jesús mismo, cuando habló sobre el arrepentimiento en Luke capítulo 15 y la importancia del arrepentimiento, habló de que el Señor dejará a los 99 e irá tras uno, y si solo un pecador Él dice que viene al arrepentimiento, Él dice que los ángeles en el cielo se regocijan. Entonces Él describió cómo se ve eso con la enseñanza del hijo pródigo, y fue cuando el hijo pródigo se había rebelado contra su padre. Dice que tuvo un cambio de corazón. Bueno, ¿cuál fue ese cambio de corazón? Dice que entró en razón, ¿verdad? Y cuando recobra el sentido, que es cuando tiene ese cambio de corazón, ¿qué es lo que hace? Se aparta de este camino perverso pasándola, comiendo con los cerdos y esas cosas, y vuelve a su padre. Su padre dice, mi hijo estaba perdido, pero ahora lo ha encontrado. Mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo, porque se arrepintió. Si se hubiera negado a volver allí y hubiera dicho, creo que mi padre podría hacerme siervo, pero se hubiera quedado donde estaba, hubiera permanecido en ese estado perdido. Leemos esto en Pedro. Así que miramos a Jesús, miramos a Juan el Bautista, miramos a otros. Estamos mirando a Pedro aquí, Hechos 3:19. Es justo después del sermón de Pentecostés. Él dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Algunos dirán, sí, pero el arrepentimiento solo cambió mi mente. No, Pedro continúa diciendo, versículo 26, cuando Dios levantó a su siervo. Él lo envió primero a ustedes para bendecirlos, convirtiendo a cada uno de ustedes, convirtiendo a cada uno de ustedes, convirtiendo a cada uno de ustedes de sus malos caminos. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Significa poner tu confianza en Cristo. Pero cuando pones tu confianza en Cristo, estás confiando en Él. Te estás alejando de las tinieblas. Si te niegas a alejarte de las tinieblas, no estás confiando realmente en Cristo. De hecho, en el capítulo 22 de Pedro advierte a Simón el hechicero que pensaba que podía comprar el Espíritu Santo y así sucesivamente y quería aferrarse a su pecado. Pedro dice, por lo tanto, arrepiéntete de esta maldad de tus pecados. Recuerda que el caballero dijo que nunca dice arrepiéntete de tus pecados. Están agregando arrepiéntete de tus pecados. ¿Estás bromeando? Está por toda la Escritura. Pedro dice, arrepiéntete de esta maldad tuya y ora al Señor, que si es posible la intención de tu corazón te sea perdonada. Eso a menos que esté Hechos tratando 8:22. de decir que la maldad no es pecado, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen que empezar a sacar una pluma y empezar a compartir esto con otras personas, porque las mentiras están empapando a través de Internet y empapando en la iglesia. Testimonio de Pablo ante el rey Agripa, de cómo se salvó cuando estaba en el camino a Damasco y cómo Jesús se le apareció y cayó cuando Jesús vino a él lleno de luz. Y Jesús le dijo, cómo se relaciona con el rey Agripa, yo te rescataré de tu propio pueblo y de los gentiles, dice Jesús a Pablo.
te enviaré a ellos para que abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y un lugar entre los santificados por la fe en mi Ido. Entonces, ¿sabes de qué habla Pablo? ¿De lo que eso significaba? Significaba arrepentimiento, volverse de Satanás a Dios, ¿verdad? Etcétera. Entonces el rey Agripa, el siguiente verso 19. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba, primeramente, a los que estaban en Damasco, y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vas a poder mirar mi vida y ver que no vivo la vida que solía vivir si miraras a Joe Schimmel antes de ser cristiano, si miraras a Joe Schimmel antes del día o 2 o 3 antes de ser cristiano. Yo era un fumador de marihuana, un borracho de speed LSD, estaba persiguiendo mujeres, estaba canalizando demonios y canalizando todo tipo de letras locas, porque estaba involucrado en el ocultismo, en el New Ageism, escribiendo canciones sobre glorificar a Satanás y al diablo. ¿Y luego qué? Me miras ahora. Hay un giro total de 180 grados, porque ahora Jesús vive en mí. Ahora tengo una pasión por Jesús y tengo una pasión por las almas y odio las mentiras, porque sé que vienen del diablo, porque es Satanás que dice susurros en nuestros oídos, como lo hizo con Eva, que si ella pecó, él dice, de seguro no morirás. Estos tipos están enseñando la misma mentira. Aún puedes pecar, rebelarte contra Dios, y no vas a morir espiritualmente, o volverás a la vida espiritualmente. Estarás vivo para siempre, aun si no te arrepientes. Es una mentira tan ridícula, y sabes que ya que estamos en este chat, en Gálatas capítulo 6. Pablo, el gran apóstol de la gracia. Bueno, Pablo parece tener un mensaje diferente. Realmente no habla de arrepentimiento. No, eso no es cierto. En Romanos capítulo 2, versículo 3 y 4, Pablo habla de cómo es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y si no nos apartamos de nuestra oscuridad y seguimos viviendo de acuerdo a la carne, Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, dice que no nos engañemos. Dios no se burla, el que siembra para la carne, de la carne segará destrucción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Él sigue diciendo si no nos cansamos. Y él sigue, pero allí en el capítulo 5, justo antes de eso, versos 19 a 21, él da varias más de 20 diferentes cosas de la carne, y él dice, yo les advierto así como les advertí antes. Ustedes pueden saber con certeza que aquellos que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es por eso que él dice más tarde, no te engañes acerca de esto. Primera de Corintios 6:8, versículo 8, él dice que defraudas a tus hermanos, advirtiendo a los cristianos en Corinto acerca de cómo están defraudando a sus hermanos, cómo se están metiendo con prostitutas. Capítulo 6, versículos 18, 19 y 20. No sabes que eres el templo del Espíritu Santo, y él les advierte en los versos 9 y 10. Él dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los efeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los extorsionadores. Ellos no heredarán el reino de Dios. Así que si pensamos que vamos a heredar el reino de Dios sin arrepentirnos, estamos en un gran problema. Pero entonces Chad escribe una segunda carta, segunda de Corintios capítulo 12. Él sabe que algunos todavía no se han arrepentido. Bueno, eso solo significa que tal vez tiene algunas personas en Corinto. Chad está diciendo, bueno, sí, creo que Pablo solo quiere decir que tenemos que tener una mente cambiada. Asegúrese de que realmente entendemos que creemos en Jesús, pero no tenemos que volver de nuestros pecados. Eso no es lo que está hablando, o en caso de que se lo pierdan. Escuchen, lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 21. Tengo miedo de que cuando vuelva, mi Dios me humille ante ustedes y me lamente por muchos de los que han pecado en el pasado y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Quiero decir que no puede ser más claro que eso, Chad. Y quiero decir, en 2 de Corintios capítulo 13, unos versículos más adelante, él dice, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe que Cristo vive en ti, a menos que seas reprobado, a menos que estés viviendo una vida malvada. Y por último, podemos cerrar esto antes de ir al siguiente clip con el libro de Apocalipsis. Chad It, sé que solo nos quedan unos minutos, así que solo diré esto. Si vas al capítulo 2 de Apocalipsis y miras el discurso de Jesús a Diatira, a Pergamum, si miras a Jezabel, él la ha hecho en una cama de enfermedad y le dio espacio para arrepentirse, pero ella no se ha arrepentido de su inmoralidad. Eso estaba hablando acerca del arrepentimiento del pecado. Que la otra iglesia allí tienes Diatira, luego tienes Pergamum allí, y ellos tienen los hechos de los nicolaitanos, y ellos no se han arrepentido de ellos, así que él va a venir y pelear con ellos con su espada. Si vas a Apocalipsis 9, Jesús habla acerca de los juicios de trompeta que están cayendo sobre ellos, y como ellos todavía no se arrepintieron, la Biblia dice en los versos 19 al 21, todavía no se arrepintieron de su farmacia, sus drogas, su hechicería, todavía no se arrepintieron de su porneo, su pecado sexual, ellos no se arrepintieron de sus asesinatos, y así sucesivamente. Y en el capítulo 16, usted tiene, una vez más, no se arrepienten de dar gloria a Dios, y se habla de la adoración de la bestia, etc. Así que no nos dicen que es una mentira decir arrepentimiento no significa alejarse de su pecado y su rebelión, y sé que he estado yendo muy rápido, pero, Chad, y voy a escuchar un montón de cosas a una velocidad y media, porque es un poco lento que hablo muy rápido.
Y Chad hace 2 a veces, por lo que podría deslizarse, nos deslice hasta el 75%, por lo que hace un programa de 45 minutos. Pero para que pueda obtener todo esto, porque esto es oro espiritual de las Escrituras, y esto te mantendrá alejado de perecer si te das cuenta de que sí, necesito asegurarme de que realmente me dirijo a Jesús. Realmente y Joe, tengo sé que la no hemos salvación. podido llegar a todos los clips que queríamos, pero queremos poner este clip y se ajusta perfectamente a lo que acabas de terminar sobre que no se arrepienten de sus asesinatos. Y Joe, una de las cosas tristes es en este clip, y vamos a terminar con esto. Ustedes pueden ver la aplicación práctica de la mala teología que conduce a un falso evangelio. Y eso es lo que es, y lo van a escuchar por ustedes mismos. Vamos a terminar el programa, ¿un profesor popular? tristemente. Y un maestro muy popular en Steven Anderson yendo de puerta en puerta aquí. Y fíjate que él deja muy claro que incluso si tú, siempre y cuando tengas un cambio de proceso de pensamiento, cambio de mente aquí, en realidad puedes ir a asesinar y en realidad incluso tomar tu propia vida. Se dice en 1 Juan 5:10 que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahora, como Dios nos la dio, nos pertenece, no te la va a quitar. Lo que trato de decir es que no puedes perder tu salvación. Quiero decir que una vez que te salvas, es la vida eterna bien que dura. ¿Sabes lo que significa eterna? Es para siempre, por lo que si usted sí lo hizo y dura para siempre, ¿cuántas veces crees que tienes que conseguirla? ¿Solo una vez? ¿Una vez podrías perderla? No puedes perderlo. Jesús lo dijo de esta manera: nunca te dejaré ni te abandonaré. Ok, así que no importa si dejas la iglesia, o si aunque hicieras algo horrible matar a alguien, o te matas a ti mismo. Si aunque hicieras algo horrible como matar a alguien, o matarte, Dios no te quitará tu salvación porque mira, no eras lo suficientemente bueno para ser salvo de todos modos. Hey, Joe Schimmel, aquí queremos darle las gracias por ver, cuando también os animo a que no se olvide de registrarse o suscribirse al canal de YouTube del Ministerio de Good Fight. Tenemos el contenido más sorprendente, también tenemos el muy popular programa de radio Good Fight, donde examinamos todo tipo de cosas a la luz de las Escrituras, así como Noticias 511, que también es muy revelador, y también tenemos alucinantes exposiciones de vídeo que no verá en ningún otro lugar, y nuestra estación de radio en línea de la red de radio Good Fight, las 24 horas, 7 días a la semana, así como mis sermones de Blessed Hope Chapel, más en el canal de YouTube Blessed Hope Chapel. Así que gracias de nuevo, nos vemos más tarde, y oramos para que el Señor te bendiga ricamente mientras buscas su rostro. Esta semana, nuestro vídeo destacado es la segunda parte de nuestra serie Marvel and DC's War on God. Parte 2, Doctor Strange, Aleister Crowley y el multiverso del satanismo. Pueden verlo en goodfight.org. Que Dios los bendiga.